El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios. Sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector, como sabemos, muy afectado por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Siempre recordándole a nuestra audiencia que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @RCR750, nos puede ver y escuchar a través de rcr.tv y en diferido también. Nos puede también ver y escuchar por Periscope, siguiendo la cuenta @RCR750, por Facebook Live y por TuneIn Radio. Estimados amigos, tenemos un programa muy especial en el día de hoy, porque no hemos conversado en los días previos o en los programas anteriores sobre una de nuestras poblaciones más vulnerables, como son nuestros niños. O sea, cómo ha sido el impacto de la COVID-19 en nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso lo vamos a hablar en el programa de hoy y tenemos para ello a dos distinguidas invitadas que ya se las voy a presentar. Pero yo quisiera antes hacer un breve comentario rapidito, porque quisiera actualizar las cifras del coronavirus a nivel mundial, que de verdad que, bueno, es importantísimo, y a pesar de que en países, por lo menos en países de Europa, están ahorita en una fase donde hay disminución de los casos, tienen la tendencia pues allá a no tener medidas de restricciones importantes, pero sin embargo a nivel mundial, ya según la OMS, se reportan más de 8 millones de casos, más de 400.000 fallecidos y hay 218 países afectados. En la región de las Américas, más de 4 millones de casos. América Latina, se sigue observando en los actuales momentos, en América Latina, una repercusión importante de COVID-19. Los 4 países que más tienen casos, Brasil en primer lugar, Perú, Ecuador y Chile. Y en Venezuela, fíjense, ayer, pues, según cifras oficiales, ya hay un total de 3.484 casos confirmados, 28 fallecidos. Hace 2 días, inclusive, la vocería oficial anunció la cifra más alta, 236 casos, hace 2 días desde que se inició la epidemia en Venezuela. El día de ayer se anunciaron 97 casos. Entonces, fíjense, ya llevamos en 2 días 373 casos activos. O sea, que estamos actualmente en Venezuela en la fase exponencial de la enfermedad. Y es muy importante estar a la expectativa de las medidas oficiales con relación a el plan de flexibilización ahora de la cuarentena. Sin embargo, ayer se anunciaron medidas radicales con relación a estas medidas en 6 entidades del país a partir del lunes 22 de junio. Caracas, Miranda, Vargas, Zulia, Bolívar y Aragua. Incluyen inclusive el cierre del metro y transporte público en Caracas, Miranda. Entonces, fíjense, estimados amigos, hay que tener mucha conciencia, hay que estar, tener la insistencia de que estamos en esta fase actual de la COVID-19 en nuestro país. Hay que tener las medidas de prevención, así sean las entidades que no se decreten estas medidas de cuarentena estricta. Es muy importante. Y por supuesto, vamos entonces a darle y prestarle atención en esta fase inclusive de esta enfermedad en Venezuela, a nuestros niños, a esta población vulnerable, y en relación a esto vamos a ver el número de casos en relación a los niños, si es la tendencia que se lleva a nivel mundial, cómo está la situación de los derechos humanos de nuestros niños,
dado que a una emergencia humanitaria compleja que ya existía en Venezuela se suma ahora la emergencia del coronavirus. Entonces, nuestras invitadas, estimados amigos, para hablar de este tema son la doctora Delian Feo, médico pediatra con especialidad en neumonología pediatra, forma parte de la directiva del capítulo de Aragua de Médicos Unidos de Venezuela, la tenemos ya en la línea telefónica, ya vamos a conversar con ella, y en la segunda parte tenemos a Caterín Martínez, directora de Prepara Familia, abogada, activista y defensora de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Delian, ¿estás en la línea? Sí, aquí estoy, María. Buenos días. Ay, estimada amiga, muchísimas gracias porque Delian es una de nuestras grandes colaboradores de Radar Salud. Ha estado anteriormente en programas con nosotros. Delian, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, María, por tu invitación. Es un gusto, un placer. Gracias, Delian. Bueno, Delian, mira, según la visión tuya como médico pediatra y más que todo, neumopediatra, especialista en neumonología, es decir, en el área pulmonar, que es uno de los órganos blancos de esta epidemia del coronavirus, de este virus, que, pues, como siempre lo hemos dicho, tiene un alto potencial de transmisión. Bueno, mira, ¿qué me dices de la cifra de los casos de COVID en niños? A finales de mayo se reseñó que casi 20% de los casos de COVID en Venezuela son de niños y adolescentes. No sé si tienes cifras más actualizadas hasta los momentos. Adelante, Delia. Sí, bueno, buenos días. Desde el inicio de la pandemia o la llegada o decretada la pandemia en Venezuela, el comportamiento o el crecimiento de casos en la edad pediátrica menores de 19 años ha ido increciendo. Inicialmente no veíamos tanta afectación o tanto contagio en las edades pediátricas, pero el pico más alto, o la mayor número de casos en edad pediátrica comienza desde finales de mayo y se ha mantenido hasta la actualidad más o menos en una proporción o un porcentaje de un 20%. Según el reporte oficial del día de ayer, que ya tú mencionaste, de los 3.484 casos, aproximadamente tenemos que 700 son niños, o sea, menores de 19 años, y eso equivale más o menos al 20% de la población. Eso se mantiene o es más o menos el comportamiento a nivel de toda América Latina. Correcto. Sin embargo, no es el comportamiento observado en Europa. En Europa, el porcentaje de casos en niños es menor, 12, 13%, 15% en algunas series, 18% en otras, ¿okay? Pero en América hay un comportamiento mayor en edades pediátricas, probablemente que explican los estudiosos en la materia que se deba a que la población de esta parte del mundo, del occidente, es más joven y que probablemente por eso veamos eso. Sin embargo, sigue siendo la edad pediátrica la menos afectada por esta pandemia, pero que sí, como lo mencionaste al inicio de tu presentación, debemos estar pendientes y debemos estar muy atentos a estas cifras en pediatría debido a que nuestra población vulnerable por efecto de la crisis que vive el país no es una población como los niños de cualquier otro país que no están viviendo esta emergencia humanitaria compleja que tenemos nosotros ya años luchando con ella y donde el estado nutricional e inmunológico de nuestros muchachos probablemente no va a ser el adecuado para enfrentar este cataclismo que es esta pandemia. Así es, Delia. Sí, eso es muy importante decirlo, pues como lo mencioné, que a esta emergencia humanitaria que ya teníamos latente en Venezuela y vigente desde antes de esta pandemia tan terrible, pues de verdad nunca nos las esperamos, ocurrió lamentablemente y casi la mayoría de los países no estaban preparados para recibir este impacto. Nos sorprendió y nos sorprendió, no habíamos vivido esto no habíamos vivido esto. No habíamos vivido esto, entonces bueno, tenemos ahora que enfrentarlo en la mejor manera posible y sobre todo teniendo una protección a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí. Delia, ¿qué me dices de la presentación clínica más frecuente en niños de este nuevo coronavirus? Bueno, fíjate, María, en la edad pediátrica el comportamiento del virus suele ser, en la mayoría de los casos, una afectación de vías respiratorias que comienza en vías respiratorias superiores, un cuadro de fiebre, tos, congestión nasal, malestar general, toque al estado general, que no difiere de cualquier virosis. Posteriormente los casos que se van complicando ya hacen la sintomatología que se van complicando, por decirlo así, sabemos todos que
el mayor porcentaje de casos afortunadamente son manifestaciones leves o asintomáticos, pero ya en los casos que se complican, bueno, pueden hacer varios síndromes que van revistiendo mayor severidad dependiendo de la afectación. De ese cuadro que comienza por vías aéreas superiores, posteriormente va descendiendo, y en los casos que se hospitalizan o que si requieren atención médica y asistencia médica permanente, bueno, van pasando de neumonía, que revisten grado de severidad dependiendo del caso, hasta síndromes más complicados que ya requieren unidades de cuidados intensivos y todo eso, como son los pacientes que ya presentan el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, que es al que se le ha atribuido las principales causas de muerte por esta entidad en otros países del mundo. Afortunadamente, según las cifras oficiales, en nuestro país no hay reporte de casos fallecidos pediátricos. ¿Okay? Pero en otros países se reportan este síndrome que tiene que es muy ¿cómo se explica? Tiene muchas caras, se ha presentado de diversas formas. Hay estudios donde dicen que en estos casos que se complican tan grave, el paciente manifiesta principalmente sintomatología digestiva, de diarrea, vómitos, distensión abdominal y shock. Hay pacientes que han presentado manifestaciones neurológicas, meningitis, encefalitis, síndromes convulsivos, ¿okay? Y hay unos cuadros con una clínica francamente o lo más aparatoso es las manifestaciones cardiovasculares. Hay un síndrome descrito parecido al Kawasaki. Sin embargo, ayer leí en un estudio muy reciente donde dice que ese síndrome que habíamos creído que era un Kawasaki forma parte del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico con afectación principal de corazón. Correcto. A nivel de corazón también puede haber miocarditis, pericarditis. Sí. Este virus puede producir muchas cosas. Sabemos también que estos pacientes que se complican producto de una respuesta inflamatoria o una respuesta inmunológica, por decirlo, exagerada por parte del organismo huésped, que es lo que trae todas estas consecuencias. Correcto. Delia, y fíjate que también hay un gran porcentaje de niños que cursa de manera sintomática. Sí, señor. Igualito, el mismo porcentaje. Es decir, sin ningún tipo de síntomas, pero sin ningún tipo de síntoma, o pasa con algo muy solapadito, y sobre todo si es un lactantico o un preescolar que no sabe expresar muy bien su malestar, puede pasar desapercibido. O el nene más grande, el niñito ya de 4 o 5 años, te dice, me duele la garganta, me duele la cabeza, pero los bebecitos no lo manifiestan, sino a través del llanto, un poquito de inapetencia, un malestar que pasa desapercibido. Correcto, es correcto. Sí. Delia, fíjate, yo quisiera que me dijeras, ya en tu visión como médico y sobre todo pues para los niños, en la utilidad de las pruebas. Sobre todo las pruebas rápidas, a ver qué me dices de eso, porque ya sabemos que la prueba que recomienda la OMS es la PCR-RT, es decir, la prueba molecular, que es la que detecta inclusive precozmente, inclusive a los asintomáticos. ¿Qué me dices? Sí, bueno, de entrada y en todos los países del mundo se ha utilizado la llamada prueba rápida, que es detección de anticuerpos y no es una prueba, si se quiere, que no es una prueba especializada, tiene un elevadísimo porcentaje de falsos negativos que ronda entre 30 y 35%. Falso negativo significa, para que nuestros oyentes lo entiendan, que existe de 10 pacientes, 3 o 4 te pueden dar negativo teniendo el virus. Entonces eso significa que esta prueba no podemos tenerla como método diagnóstico gold estándar, sino que necesitamos una prueba confirmatoria. En ese caso utilizamos la reacción en cadena de polimerasa, PCR-RT, específica contra el COVID-19. Correcto. El problema es que estas pruebas, lamentablemente, tenemos una centralización del procesamiento de estas muestras en el Instituto de Higiene en Caracas, del cual depende todo el territorio nacional. Imagínate lo que significa, María, un paciente que está en San Cristóbal, en Tucupita, en Santa Elena de Guairén, mientras llega esa muestra a Caracas, se procesa y regresa el resultado, con un retraso importante que ronda entre 7, 10 y hasta 14 días. Figúrate. Que es un tiempo valiosísimo para que nosotros consideremos a ese paciente y tomemos las medidas y el tratamiento adecuado para ayudar a llevar mejor su patología. Estamos esperando, por cierto, Delia, que se cumpla o se materialice la descentralización anunciada. Exactamente. De hacer las pruebas en cada estado. En cada estado. Eso es lo que estamos esperando, porque eso según eso fue un acuerdo. Uno de los acuerdos entre las dos partes. Entre las dos partes.
para hacer la descentralización de las pruebas, ¿no? Exactamente, así mismo. Otro de los acuerdos de las partes era el equipamiento adecuado de todo el personal. Así es, pero todavía lo estamos esperando. Todavía no se ha materializado eso, sí señor. Mira, Delia, tenemos que hacer una pausa, vamos al segundo segmento y allí entonces vamos para que concretes la idea para después entonces pasar a hablar con Catherine, pero necesito que por favor concretes algunas cositas que es muy importante de tu parte. Claro. Entonces, vamos a una pausa, querido amigo, y ya regresamos con más de Radar Salud. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las Manferias Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Bienvenido nuevamente a Radar Salud. Estamos conversando con la doctora Delia Feo, médico pediatra, especialista en neumonología, pediatra y miembro del capítulo de Aragua de Médicos Unidos Venezuela. Delia, rapidito para concretar las ideas con respecto, primero, rapidito al tratamiento y qué me dices para insistir en las medidas de prevención ahorita en esta fase exponencial que estamos viviendo en Venezuela. Okay. En cuanto al tratamiento, te puedo decir que al igual que los adultos, lamentablemente no existe una pauta de tratamiento definitiva y absoluta para combatir este virus. Existen resultados y estudios anecdóticos como en todas partes del mundo, donde se han incrementado varios medicamentos que parecen ser útiles, sin embargo no hay nada concluyente. En pediatría, al igual que el adulto, se va tratando en base a la forma como se presente la clínica en el paciente y se utilizarán debido a eso medidas generales, oxígeno, esteroides, antivirales y otros medicamentos que van a ir siendo y a medida que como tú bien lo dijiste, esta epidemia nos sorprendió y los estudios poco a poco nos irán diciendo qué es lo que funciona y qué es lo que más conviene al paciente. Desde que se entendió que había un trastorno a nivel del endotelio vascular, una vasculitis, y que había un fenómeno trombótico a nivel generalizado en estos pacientes, también se ha desviado las investigaciones a ver la utilización de tratamiento antiembólico, antitrombótico en estos casos. Correcto. Pienso que lo más importante, María, debe ser seguir insistiendo y trabajando en las medidas de prevención. Esto solamente se controla con medidas de prevención, con políticas sanitarias que nos ayuden a controlar y a evitar el contagio y la diseminación del virus, quedarnos en la casa, no salir a menos que sea estrictamente necesario, lavarnos las manos cada 2 horas, mínimo cada 2 horas con agua y jabón suficiente y durante 20 segundos adecuadamente, usar un tapabocas adecuado que cubra nariz y boca y que sea utilizado debidamente. Mantener el distanciamiento social de al menos de al menos 2 metros entre cada persona. Correcto. Evitar los aglomeramientos, evitar reuniones. Recordemos que aunque digan que hay una flexibilización de la cuarentena, estamos en el pico más alto de replicación del virus en nuestra comunidad, por lo cual debemos extremar las medidas de prevención. No debemos ser tan flexibles como se ha querido decir, porque como bien lo dijiste, estamos en el crecimiento o la multiplicación exponencial de los casos aquí en Venezuela. Así es, y fíjate que ya se está viendo la necesidad de tomar medidas
de radicalización de la cuarentena en esas entidades que te nombré. Inclusive en mi estado, en el estado de Aragua. En el estado de Aragua, donde estás tú, exactamente. Y bueno, mira, en Caracas, en Miranda, inclusive se está hablando ya de que se va a tener que suspender el metro, el servicio del metro, el transporte público, etcétera. O sea, y en las entidades que no se van a determinar esas medidas, hay que tener las medidas igualito, de prevención mantenerlas. Sí, igualito. Exactamente. Así es. Sí, no, y que desde que comenzó la pandemia se mantenía, se decía, los niños no son afectados, los niños son los menos afectados, pero no señor, este porcentaje de muchachos ha venido creciendo y se ha ido incrementando, y nosotros necesitamos tener atención también en los pacientes pediátricos. Ante cualquier sintomatología, la madre o el padre o el representante del niño debe consultar a su pediatra o al médico que tenga más cerca a su casa para que el niño sea examinado. El médico especializado, el médico capacitado estará en toda la potestad de decidir si se constata a las autoridades regionales de epidemiología para que se le haga la prueba y se tomen las medidas pertinentes. Sí, es Delian. Delian, te quiero agradecer tu participación una vez más. Muchas gracias por colaborar, de verdad que nos has dado una información muy valiosa, sobre todo para los padres, para las madres, para que tengan un cuidado y protección sobre sus hijos, y en todo. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de nuestros niños, Delia. Muchísimas gracias. A la orden, María, a la orden siempre. Okay, sí. Gracias. Que tengas buen día. Gracias. Y gracias a toda tu audiencia. Gracias a ti. Bueno, tenemos en la línea a Caterine, ¿no? Sí, aquí estoy. Buenos días. Estimada amiga Caterine, una vez más bienvenida. Gracias por tu colaboración siempre con Radar Salud, ¿no? Gracias a usted por la oportunidad. Excelente. Bueno, Caterine ya la presenté, pero se los recuerdo, estimados amigos, ella es abogada, es la directora de Prepara Familia y es una gran activista y defensora de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ya, ha ido y ha sido representante ante foros internacionales, ante reuniones a nivel de organismos internacionales. Ha tenido de verdad una actuación ejemplar con respecto a la defensa de nuestros niños. Caterine, hablamos con la doctora Delian Feo sobre la visión del médico pediatra del impacto de la COVID-19 en los niños aquí en Venezuela, pero ahora, ¿qué nos puedes decir tú, desde la visión tuya como defensora de los derechos humanos de los niños, que ya yo dije que a esta emergencia humanitaria compleja que ya existía en Venezuela se nos ha sumado la emergencia de la epidemia del COVID ahorita en Venezuela, de esta pandemia? ¿Qué nos puedes decir, Caterine, al respecto? Sí, efectivamente, como usted dice, la emergencia humanitaria compleja que tenemos en el país desde el año 2015 aproximadamente, y que ha tenido un impacto muy grave en la salud y en la vida de los niños, niñas y adolescentes, se ha complicado exponencialmente con esta nueva emergencia del COVID-19, que es una emergencia sobrevenida, y eso lo que nos lleva es a andar de emergencia en emergencia. Un país que no ha terminado de resolver problemas gravísimos que impactan en la vida del día a día de los niños y de la familia. Por ejemplo, el tema de los servicios básicos. Usted no puede tener un hospital, un centro de referencia nacional o cualquier hospital público sin un suministro regular de agua o con problemas eléctricos. Ya sabemos que los servicios básicos son fundamentales y afectan pues el día a día de las familias y de los niños. Adicionalmente, esa emergencia que nosotros ya teníamos nos llevaba a indicadores dramáticos, vamos a decir así, porque un niño con una patología crónica que debe acudir a un hospital, o un adolescente, se encontraba con un 85% de déficit de medicamentos, de insumos, sin reactivos en los laboratorios, sin el tema de los equipos de imagenología, y hoy en día esa situación se ha ido complicando aún más, porque ahora tenemos el tema adicional de la movilidad, y tenemos las fallas en el acceso de combustible que han afectado a todo el país, y que en el caso concreto de un niño que tenga una patología crónica, que por ejemplo se vea o tenga su consulta en el Hospital JM de Los Ríos o en cualquier hospital público, la principal consecuencia es que las consultas están suspendidas en todo el país. Así es. Hace pocos días nos decía la doctora Moraima de la maternidad Concepción Palacio que habían comenzado
en el caso de la maternidad, las consultas de una manera poco a poco, pues. Pero en el caso de los hospitales públicos que atienden a niños, niñas, adolescentes, no se ha comenzado con con las consultas, y eso es dramático. Eso significa que el niño que está en el interior, en Caicara, en Maturín, en Aragua, etcétera, y tiene que trasladarse al JM a recibir la quimioterapia o a recibir transfusiones o procedimientos especiales según su patología, bueno, no lo puede hacer porque, imagínense, el costo es realmente importante. Estamos hablando ahí tenemos casos, por ejemplo, tenemos un niño en Temblador, Alejandro, que debe trasladarse aquí al JM a recibir su quimioterapia, y bueno, un taxi le está cobrando $350. Figúrate. Para que tengan una idea. Cómo ese niño se viene con su mamá, que es un adolescente, si no hay un sistema de transporte público donde él pueda trasladarse y venir a recibir su quimio. La gente se preguntará, los que están escuchando, bueno, pero ¿por qué no va al hospital de Maturín? ¿Por qué no va al hospital de Caicara o al hospital más cercano? Lo que pasa es que estos son niños que, debido a su patología, y se están viendo en el hospital, y además porque en esos hospitales del interior, bueno, no se están prestando muchos de estos tratamientos. Ellos, en el caso del servicio de hematología, o el servicio de oncología, o la diálisis, ellos tienen que estar aquí en Caracas. Y bueno, muchos quedaron varados en sus casas cuando toda esta situación pasó. Y ahora tenemos estos niños por allá que tienen que venir a recibir su quimio, y de verdad nos impresiona todos los días cómo ellos están complicando su patología de base por no poder movilizarse a recibir sus tratamientos. Eso por ahí. También tenemos la afectación que continúa en el tema de los exámenes, porque la mayoría de los hospitales no se están realizando los exámenes de laboratorio o los exámenes de rayos X, tomografía, resonancia. Entonces las madres y las familias de estos niños no se pueden quedar con los niños hospitalizados. Tienen que salir las madres a ver de qué manera pueden conseguir dinero para pagar estos exámenes. Entonces, bueno, imagínense, con esta hiperinflación, un examen, el orden de una biopsia, por ejemplo, está por el orden de los $130, y se lo digo tal cual porque todo está dolarizado en el país. Entonces, desde hacerse una hematología completa o un frotis para recibir su quimio, hasta realizarse una carga viral o cualquier otro tipo de examen, realmente el costo es muy alto. Y de verdad, una tomografía, los costos de verdad no los puede absorber una familia tan vulnerable como las que están hospitalizadas, que son familias que vienen del interior, la mayoría son mujeres, el 87% son mujeres. Y muchas ahora son las tías, las hermanas, ni siquiera las mamás, porque muchas mamás cuidadoras han tenido que salir al exterior, se han tenido que ir a Colombia, a Brasil, antes de la pandemia, a buscar los medicamentos para sus hijos. Figúrate tú, Caterine, mira, tenemos que ir a un corte, ya vamos a regresar nuevamente, no te retires de la línea telefónica para que sigamos conversando, es muy importante lo que estás diciendo. Ya regresamos, vamos a una pausa comercial. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. A continuación, titulares.
James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, afirmó que Maduro tomó la decisión de cubanizar a Venezuela, desmantelando todas las instituciones del país. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, aseguró que el enfermero que murió por COVID-19 trabajaba en un centro de salud privado. Y muere porque efectivamente con un diagnóstico de COVID-19 porque además tenía una condición preexistente que lo colocaba dentro de la población vulnerable. Esa es la realidad. Sin embargo, yo quiero seguir insistiendo en este momento, María Alejandra, ahora, al lado del usuario, atendiendo, dándole medicamentos o supervisando, porque a veces nos convirtieron en nuestros hospitales como una suerte de hotelería, ¿no? Que el paciente está allí para supervisión, ¿no? O aislamiento. Pero no seguimos, María Alejandra, sin equipos de protección personal. Eso es una realidad. El riesgo que tenemos, sí, en varios hospitales del Distrito Capital, se está aislando personal porque ha estado en contacto con pacientes que no estaban en unidades COVID, estaban en unidades generales. Se determinó que después de 8 o 10 días de paciente estar allí ingresado, manejado con personal que no tiene equipos de protección, es COVID positivo. Este viernes se esperan nubosidad y lluvias de intensidad de moderadas a fuertes, algunas con actividad eléctrica y eventuales ráfagas de vientos en gran parte del territorio nacional. Más allá de nuestras fronteras, la Organización Mundial de la Salud está alerta por las persistentes curvas al alza de la pandemia en América. Líderes de la Unión Europea comenzaron este viernes una cumbre sobre el presupuesto y fondo de recuperación económica tras la pandemia del nuevo coronavirus. Y en el mundo deportivo, en el fútbol español, el delantero serbio Luka Jovic regresó este viernes a los entrenamientos con el Real Madrid. Son las 10:35 minutos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad. Últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud. Todo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su... Seguimos en Radar Salud, estamos conversando con Caterine Martínez, directora de Prepara Familia y defensora y activista en la defensa, pues ya, pero disculpen la redundancia, de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Caterine, estábamos conversando en el segmento anterior sobre la dificultad que tienen las madres de traslado, el factor más importante que está prevaleciendo, que es la movilidad en este momento ante el COVID-19. Pero también quiero a ver si nos dices cuál es la situación actual en el JM sobre los casos que han llegado o el área pues en donde se atienden a los niños sospechosos de COVID-19 en el JM Los Ríos. Sí, para terminar un poco lo que estábamos conversando antes, 2 punticos antes de entrar con el JM, aunque todo esto afecta también lo que viven los niños de este hospital, quería conversar sobre el tema de la alimentación y de los protocolos de bioseguridad. En el caso de la alimentación, bueno, también los niños están afectados porque todos los niños que están hospitalizados no reciben, como ustedes lo han denunciado allí, lo hemos denunciado en todos los escenarios, los niños no reciben la alimentación oportuna,
que cumpla con todo lo estipulado en la Organización Mundial de la Salud, no reciben la alimentación según la diversidad y tampoco cumplen con los protocolos de bioseguridad. Nuestros hospitales públicos, lamentablemente, están recibiendo protocolos solamente para un área, no se están entregando al personal de salud los protocolos de bioseguridad que se requieren para el día a día de su trabajo. En el Hospital JM de Los Ríos, nosotros no éramos Hospital Centinela hasta que el día 18 de mayo, por órdenes del Ministerio de Salud, comenzaron a llegar niños con sospecha de COVID al hospital. Esto realmente fue dramático. Las madres, el personal de salud protestaron, inclusive por escrito, presentaron algunos comunicados públicos, porque ahí las madres están organizadas en algunos servicios, están organizadas como comité de madres. También la sociedad médica del hospital pues alzó la voz, porque estamos hablando de un hospital que no presenta las condiciones como para poder atender a estos niños, porque sin agua, con todas estas dificultades que yo les he comentado, realmente no tienen toda la infraestructura y todo no está condicionado para recibir a los niños. Al final, bueno, ellos siguieron, el Ministerio de Salud continuó enviando niños, igual la dirección del hospital, y de verdad no se toma en cuenta que los niños que están allí hospitalizados, tanto en la torre de aislamiento como en la torre de hospitalización, son niños que tienen una condición de inmunosuprimido, son niños que tienen cáncer, que tienen enfermedades hemato-oncológicas, y que por su misma condición, el riesgo de poder contagiarse de una enfermedad como la del COVID, pues es muy alto y es muy delicado, porque hay comorbilidades que realmente ponen en riesgo cualquier contagio. Pero bueno, miren, ya prácticamente ya es como algo que no podemos hacer más nada, pues ya los niños están allí, entendemos que los niños tienen derecho también a que sean atendidos, pero bueno, lo que queremos es que esas condiciones sean las idóneas y que esos niños que están allí, tanto los que tienen COVID, porque no hay discriminación de ningún tipo, como los que tienen una patología crónica, sean atendidos con la calidad que ellos deben ser atendidos, o sea, tengan acceso al derecho a la salud. También quería comentarles que el Hospital JM de Los Ríos, como ustedes saben, tiene 14 servicios amparados por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son medidas que no han sido cumplidas de parte del Estado. El Estado venezolano está obligado por estas medidas cautelares, además por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Convención Internacional de Derechos Humanos, por la LONA, por la Constitución Nacional, a cumplir con este derecho a la salud, darle prioridad absoluta a estos niños, y esto no ocurre. Fíjense que estamos hablando de 14 servicios que están amparados en el Hospital JM de Los Ríos. Hay 2 servicios que son fundamentales que no están funcionando para esta emergencia del COVID, que sería la terapia intensiva y el área de cardiología. No puede ser que usted tenga unos niños con posible contagio de COVID y que podrían complicarse y necesitan pues una terapia intensiva, necesitan ventiladores y tener allí unos cardiólogos para atenderlos por cualquier complicación. Adicionalmente, nosotros en Venezuela tenemos un marco normativo, además, que es la LONA, que establece derechos fundamentales para estos niños, principios que son básicos, ¿no? El derecho a la salud es autónomo, es accesible, justiciable, debe ser de calidad, debe tener accesibilidad y disponibilidad. Y vemos que todo eso no se cumple en Venezuela. Por eso hemos tenido que acudir, luego de haber cumplido con todos los requisitos en Venezuela, acudimos al sistema interamericano a exigir que se cumplan estas medidas cautelares que ya fueron otorgadas por la misma comisión. También hemos acudido a Naciones Unidas. Ya ustedes deben conocer que hace un año estuvo aquí la señora Michelle Bachelet, que es la directora de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos. Ella vino, se reunió con las madres, con los médicos, de primera mano conoce la situación tan grave que lamentablemente es la misma y ahora agravada
por la situación del COVID. Y en todos los informes que se han presentado, el informe país, en todas las actualizaciones de este informe país, bueno, se ha denunciado toda esta situación del hospital. No tan importante porque no ha sido el espacio muy grande, pero sí en un párrafo o dos se ha resumido la grave situación que atraviesan nuestros niños hospitalizados en el JM. Y no solamente los hospitalizados, sino también los que reciben tratamiento ambulatorio, quimios, diálisis, transfusiones. Ya sabemos que tenemos un banco municipal de sangre que aunque hace todos los esfuerzos por realizar un trabajo excelente, lamentablemente no cuenta con los aferes y no cuenta con la sangre que requiere, con los reactivos. Entonces realmente esto lo que ha hecho es complicar más el cuadro de un niño con patología crónica que tenga que ser hospitalizado. A todo esto, nosotros queremos también agregar la situación de violencia que tienen las mujeres y los niños también, y que la viven todos los días en esta pandemia. O sea, estamos viendo cómo las familias, no solamente de los niños hospitalizados, sino las familias en general, pues se han incrementado dentro de la familia las violencias, y esto también forma parte de este impacto del COVID. Es lamentable que tengamos casos de violencia contra las mujeres, violencia contra niños, niñas, adolescentes, y que esto ha ido creciendo cada día en este tiempo de pandemia. Y por eso todos los protocolos, todas las denuncias que se puedan hacer, estas oportunidades que tenemos como la de su programa, para denunciar esto que ocurre, porque nuestros niños, sean los de aquí o de cualquier parte del mundo, según esta Convención de los Derechos del Niño, tienen prioridad absoluta, tienen primacía. Todas las políticas públicas deben colocar en primer lugar a los niños. Y lo que vemos en el día a día es todo lo contrario. Por eso tenemos que continuar llevando estas denuncias a todos los escenarios, porque nuestros niños pues deben cumplir con estas normativas y estos principios. O sea, ellos tienen derecho a opinar. Hay un principio fundamental que es el principio de interés superior del niño, niña, adolescente, que debe estar implicado en cualquier política pública que realice el Estado, pero no lo vemos en el día a día, y lo que vemos al revés es una vulneración de cada uno de estos derechos que están contenidos allí en la Convención, en la LOGNA o en la Constitución. Yo creo que nosotros como sociedad debemos revisar todo lo que hacemos, las organizaciones, los medios de comunicación, para ver de qué manera nosotros podemos darle ese realce, ese interés superior y esa prioridad absoluta a los niños en cualquiera de nuestras acciones, ¿no? Eso es fundamental. Por ejemplo, hoy, que es un día emblemático, porque hoy 19 de junio es el día de la drepanocitis, y eso significa que los niños que tienen anemia drepanocítica en el mundo, tienen su protocolo, tienen sus organizaciones que los apoyan en Venezuela. Un niño con esta patología tiene muchas dificultades para acceder a un trasplante de médula si lo requiere, porque ya sabemos que los trasplantes están suspendidos desde hace 3 años en Venezuela, el programa de procura de órganos. Eso no se nos va a olvidar nunca. Hay que seguir denunciando de que nuestros niños que están pasando ahorita, porque están pasando una situación grave, porque están conectados a una unidad de hemodiálisis, mientras todos estamos corriendo de aquí para allá o estamos en nuestras casas cuidándonos, bueno, estos niños tienen que salir a hacerse su tratamiento ambulatorio 3 veces a la semana a la unidad de diálisis correspondiente, y no tienen la esperanza de un trasplante. ¿Por qué? Porque en el Estado, el servicio de Fundavene, que es un organismo que está adscrito al Ministerio de Salud, hace 3 años, el 1 de junio del año 2017, suspendió este programa porque no tiene manera de cumplir con los inmunosupresores, que es el tratamiento fundamental que debe tener un niño trasplantado. Y no solamente los niños, las mujeres, los adultos. Es un programa que está suspendido para todo el país, para todo tipo de personas. Todo tipo de paciente que requiere un trasplante. Catherine, tenemos que ir a una pausa comercial
y ya regresamos con la parte final del programa. No te retires de la línea telefónica, ya regresamos a Radar Salud. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres o posible y aptos para todo tipo de personas? Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan, donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente con Tecer Político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. De nuevo en Radar Salud, seguimos conversando con Caterín Martínez ya en la parte final del programa. Caterín, ya tenemos poquitos minutos para terminar de hablar de este tema tan importante en la protección de nuestros niños. Pero, Caterín, ¿qué positivo nos puedes decir sobre todo dentro de todo lo que hemos conversado con respecto a la solidaridad recibido, que creo que es bastante, ¿no? Sí, hay que darle la vuelta siempre a todo esto, ¿no? Y aunque estuvimos hablando del tema de las denuncias y de todo lo que ocurre, también tenemos que hablar de las buenas noticias. Realmente siempre estamos agradecidos con tanta gente de la diáspora, migrantes, gente que se ha ido y gente que está aquí también, organizaciones, empresas, personas naturales, que de alguna otra manera han hecho llegar la solidaridad a los niños hospitalizados, a los niños con patologías crónicas y a las mujeres cuidadoras. Ahorita nosotros estamos haciendo una campaña para el tema de la movilidad, porque necesitamos traer estos niños de los que te estoy hablando a Caracas a hacerse su tratamiento. También necesitamos que estos niños y que las mujeres cuidadoras tengan también sus protocolos de bioseguridad. Los protocolos no son solo para los médicos o el personal de salud, las enfermeras, las señoras de mantenimiento. También lo requieren las mujeres cuidadoras que tienen a sus hijos hospitalizados en estos hospitales públicos. Adicionalmente, bueno, ellos requieren la ayuda de mucha gente, o sea, y esto que hemos estado viendo nunca ha parado, la solidaridad de la gente que se ha ido, de los venezolanos y de muchas organizaciones, realmente no para. Nosotros estamos muy agradecidos y queremos siempre darle ese realce a este tema, y por eso les voy a dejar nuestras redes, nuestro correo, inclusive algunos teléfonos, porque si pueden comunicarse y quieren hacer algún aporte, ustedes pueden ser padrino de algún niño de estos, de alguna familia. Hay algo que se llama cash multidiverso o transferencias monetarias, que en este momento de la pandemia son muy importantes, porque estas familias podrían recibir un ingreso mensual, así sea pequeño, pero con el cual ellas puedan, comprar algunos alimentos, pagar algún examen de los niños, o si usted no puede llegar a ese nivel, usted podría, por ejemplo, pagar el examen de un niño, sea un examen sencillo, o sea una tomografía, dependiendo de sus condiciones. Entonces, hay muchas alternativas para ayudar. Y yo hoy, pues, les hago un llamado a todos los que nos están escuchando, que han sido una maravilla y que siempre están presentes con este apoyo. Bueno, que una vez más continúen haciéndolo, y más en estos tiempos de pandemia. Y por eso les voy a dejar entonces todas las redes en @preparafamilia en Instagram, en Twitter y en Facebook. También la página web nuestra que está en construcción, pero allí también pueden ver la información porque ya hemos subido algunas cosas. www.preparafamilia.org. También se pueden comunicar a través del correo electrónico preparafamilia@gmail.com y a través del teléfono 0212-416-2231.
Entonces, los invitamos pues a conectarse con esta buena fe, con estas buenas noticias, con esta solidaridad, con estos valores que los venezolanos lo tenemos sembrado en el alma y que hemos sido pues siempre un ejemplo en el mundo y en Latinoamérica con este tema de la solidaridad. Nosotros tenemos aquí también una arquitectura humanitaria de Naciones Unidas que está instalada y la cual pues también está haciendo un despliegue OPS, UNICEF y algunas organizaciones que están trabajando también en apoyo, pero siempre necesitamos más. La emergencia es demasiado grave. Es algo muy transparente porque usted puede pagar el examen directamente a la clínica, directamente al laboratorio. Igual en el tema del cash o de las transferencias, lo puede hacer directamente a la cuenta de la mamá, que ya han sido bancarizadas muchas de ellas y tienen cuenta. Entonces hay muchos avances y creo que está puesta la mesa para que muchos de ustedes puedan apoyar y puedan unirse a esta campaña. Catherine, mira, Catherine, de verdad espero que esa solidaridad siga presente en los venezolanos y quiero darte las gracias, Catherine, por una vez más por tu colaboración a participar en este programa. También le doy las gracias a la doctora Delian Feo, neumopediatra, que participó en la primera parte del programa. Catherine, en otra oportunidad seguiremos conversando sobre esto, que no podemos dejarlo, y de verdad que nos dieron una amplia visión de la situación de una de nuestras poblaciones más vulnerables, como son nuestros niños, niñas y adolescentes, los cuales esta población sigue sufriendo la decidida indolencia de las autoridades pertinentes y sobre todo en medio de esta pandemia en Venezuela. Gracias, Catherine, una vez más. Por todo el apoyo de siempre. Ya, ok. Bueno, y de esta manera despedimos el programa y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Ulix Arcaya, en la producción del espacio Yelixa Doniz, en el control técnico Gregorio González, acompañado de César Arteaga, quien habló para ustedes María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, en Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.